dijimos que es la época en donde se están expandiendo falsas doctrinas, ¿verdad? El gnosticismo creció en los primeros años más que el cristianismo, y ahora con Agustín de Hipona llegamos a esa etapa de los eruditos, en donde ya hay incluso discusiones entre unos y otros. Dentro de las primeras discusiones que hay, noten el año, más o menos 354 al 430, inicia una discusión de Agustín contra Pelagio, o lo que es gracia contra albedrío del hombre. Pelagio, ¿verdad? Va a tratar de decir que el hombre puede alcanzar la vida de santidad o de perfección, y que las demandas que Dios tiene pues se pueden lograr aquí en la tierra, y eso hace que un hombre pues tenga el albedrío, ¿verdad? Acuérdense que cuando decimos libre albedrío es un pleonasmo, porque albedrío quiere decir libertad de decisión. Entonces cuando decimos libre albedrío, decimos libre libertad de decisión, ¿verdad? Entonces él creía en eso. Él no creía en la naturaleza de Abraham imputada, ¿verdad? Él creía que Adán había pecado y no había heredado esa condición a toda la raza humana. Recuerden que nosotros no somos condenados por el pecado de Adán, nosotros somos condenados por nuestros propios pecados, pero hablamos de la naturaleza pecaminosa que fue imputada por medio de Adán. Pelagio era un activista que buscaba reformar a la sociedad. Muy interesante porque era laico, no había estudiado ya profundamente la escritura, sino simplemente era un hombre con ideas, vamos a decir, más políticas, revolucionarias, ¿verdad? Con la idea de llevar a la gente, a la sociedad en general a un mejor estado. Criticó a Agustín por depender de la gracia de Dios, pero dijimos que Agustín ha estado estudiando de manera profunda la soberanía absoluta de Dios. Muy interesante, cuando hablamos de soberanía, tenemos que hablar de soberanía absoluta, porque la mayor parte de los creyentes cree en una soberanía limitada, ¿verdad? En una soberanía parcial de Dios. Cree que Dios controla todo el universo, pero al hombre lo deja actuar con una libertad total o absoluta, y no, simplemente el hombre se dirige dentro de los parámetros y de los límites que Dios le ha puesto. Decía, ¿verdad? Pelagio, ¿verdad? Que eso era una motivación a la inactividad, al conformismo o al fatalismo. Así criticaba Agustín. Porque dense cuenta que si decimos que Dios tiene todo, absolutamente todo bajo su control, podemos llevar al fatalismo, o sea, ya no hay nada que hacer, todo va a suceder así. Pero ese es una idea errada. O sea, Dios nos deja movernos, pero nos ha puesto límites que no podemos rebasar dentro de eso. ¿Para qué sirve el libre albedrío esencialmente? El libre albedrío sirve esencialmente para saber hasta qué grado queremos pecar. Y noten, si no somos creyentes, si no hemos recibido la salvación del Señor, tenemos la libertad de pecar hasta donde queramos, ¿verdad? Pero somos esclavos del pecado. En todo momento no podemos salir de esa condición porque es una esclavitud. Cuando viene Jesucristo y nos libera de esa esclavitud del pecado, nos hace esclavos de Él, ¿verdad? Y ahora en esa esclavitud de Jesucristo también tenemos una libertad y decidimos hasta dónde vamos a pecar o no. Los que no son creyentes, pues pueden llegar a pecados terribles, mientras que el que es creyente decide hasta dónde pecar, o bien decide hasta dónde obedecer la Biblia, y esos son los límites que Dios le ha puesto. No se conocieron a Agustín, él solo conoció a Celestino, un discípulo de Pelagio, que propagaba la enseñanza. Por anuencia de Agustín, Celestino fue condenado como hereje en el concilio de Cartago del 411. A Pelagio también lo van a quemar vivo, ¿verdad? Y van a quemar toda su literatura, todo lo que él dijo. Sabemos solamente de él
por algo que dejaron sus seguidores. Herejías de Pelagio: Adán murió porque era mortal, no por su pecado. Y la Biblia nos enseña que por un hombre, ¿verdad?, entró el pecado y por ese hombre entró la muerte. Es decir, debido a que Adán pecó, él tuvo que conocer la muerte. Y ahora, en esa imputación que se nos hace de ese pecado, ahora nosotros todos tenemos que pasar por la muerte. Él decía: no existe pecado original. Y aquí cuidado, porque el pecado original al que hace referencia la Iglesia Católica es que todos somos concebidos por medio del acto sexual, y al acto sexual le llama el pecado original, pero sabemos que el sexo fue creado por Dios, fue establecido que esa fuera la manera en la que nos reprodujéramos. El sexo en sí no es un pecado. Cuando hablamos de pecado original, hablamos del pecado original de Adán y de Eva, ¿no? Los infantes nacen sin pecado, como Adán antes de la caída, y esto estoy seguro que lo han escuchado, ¿sí? Que alguien les ha llegado a decir que los infantes nacen como una página en blanco, ¿verdad? Y que es un pequeño angelito, ¿verdad? Y que simple y sencillamente en el paso de los años se va escribiendo en esa página. Pero esto lo dice mayormente la psicología, ¿verdad? No es una realidad bíblica. Los niños nacen siendo pecadores, ¿verdad? Y viene entonces la pregunta, ¿en qué momento un niño es responsable de su pecado? Bueno, esa es una pregunta que no tiene respuesta. Sí, sabemos que Dios tiene una gracia especial para los pequeños cuando mueren sin haber tenido una conciencia plena de pecado. Pero hay quienes dicen que esto no puede ser y que si un infante muere se va al infierno. ¿Por qué? Porque no recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Son las dos posiciones. Nosotros creemos en esa gracia especial que Dios da y que pues no podemos saber hasta qué momento un niño va a ser responsable y hasta qué momento comienza a ser responsable, ¿no? No podemos decir exactamente a los 8 años o exactamente a los 10 años. En el pensamiento judío, los niños, ¿verdad?, en especial niños varones, eran responsables de todo lo que decía la ley mosaica en su bar mitzvah a los 13 años. Bar mitzvah quiere decir hijo de la ley. Cuando cumplía los 13 años, todo lo que decía la ley era aplicable para un niño. Pero él decía, ¿verdad?, estamos hablando de Pelagio, que los infantes nacían sin pecado, lo cual no era cierto. También él decía, el hombre puede deshacerse de su pecado por su propio esfuerzo. Si eso fuera realidad, ¿qué necesidad tendríamos de que Cristo viniera a morir por nosotros? Ninguna, ¿sí? Porque si nosotros nos podemos deshacer del pecado, ¿por qué Cristo va a pagar por el pecado de los hombres? Si el hombre puede deshacerse de su pecado. Entonces, eran las herejías que él tenía. En sus trabajos anti-Pelagio, Agustín tuvo inmortalidad antes de la caída. Es decir, una vez que salió del Edén, se convirtió en un ser mortal. El pecado original fue transmitido de Adán a sus descendientes. Aquí hay otra teoría que se llama la teoría de la transmisión del pecado por vía seminal. Y hace referencia a semen, literalmente, que quiere decir semilla. Por eso, muy importante que el nacimiento de Jesucristo hubiese tenido que ser virginal, porque no tenía esa herencia seminal. Sin embargo, la Biblia nos enseña que así como fue imputado el pecado por Adán, también la justicia es imputada por medio de Jesucristo. Y en ese sentido son coincidentes las dos doctrinas, la doctrina de la imputación por el pecado y la doctrina de la imputación de la justicia por medio de Jesucristo. Decía él, los infantes necesitan el bautismo y la remisión de pecados. Cuando hablaba del bautismo, no hablaba del bautismo por agua, ¿verdad?, como ordenanza, sino el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Recuerden que el bautismo por agua, lo que es simplemente un testimonio público de que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Decía también Agustín, la gracia de Dios es soberana, y la voluntad de Dios no puede ser superada por la voluntad del hombre. ¿Se dan cuenta?
cuando nosotros hablamos, refiriéndose a los pasajes de Efesios 1, 5 y 6, en donde dice que Él, a los que antes conoció, Él los predestinó, ¿verdad? Y hablan de elección en base a preconocimiento, es decir, Dios sabía que tú ibas a creer y por eso te eligió. Esto no puede ser posible, porque eso hablaría de que la voluntad humana supera a la voluntad de Dios. Es decir, Dios se tuvo que esperar para saber si el hombre iba a creer o no, para saber si lo elegía o no, y no puede ser posible, ¿verdad? También recuerden, cuando nosotros hablamos de que el hombre interviene en su salvación, le estamos robando la gloria a Dios, ¿sí? Cuando el hombre no acepta que Dios es el que elige de manera soberana, él quiere robarle parte de su gloria a Dios para adjudicársela a él y decir yo lo hice. Sin embargo, pues todos cuando llegamos a Cristo decimos yo me convertí, yo creí, yo vine, yo leí la Biblia, yo hice caso, ¿verdad? Pero en nuestro crecimiento nos damos cuenta que quien hizo todo fue Dios, porque Él es el que nos convenció, Él es el que trabajó en nuestra vida para llegábamos a Él. Decía Agustín, toda buena obra de un hombre es solamente un don de la gracia de Dios. Es decir, cualquier cosa que haga bien un hombre, ¿verdad? Cualquier cosa que haga un hombre para Dios es un regalo inmerecido de gracia. O sea, ningún hombre puede jactarse de sí mismo por lo que es capaz de hacer. La perfección, decía Agustín, no se alcanza en esta vida, y hasta los santos deben confesar sus pecados. ¿Qué notamos aquí? Que es la confesión. No estamos hablando, todavía no existe la confesión sacerdotal, ¿sí? En esa época. Lo va a hacer después la Iglesia Católica Romana, con la idea de tener control sobre aquellos que dirige. Pero aquí él hablaba de una confesión como a la que nos invita 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También en esta lucha antipelagio se originó el semipelagianismo, que lo logramos ver en nuestros días, pero con otro nombre, ¿sí? Lo vemos con el nombre de arminianismo, ¿verdad? En donde enseña que el primer paso para la salvación lo da el hombre. ¿Cuándo? Cuando cree. Y si ustedes ven, por ejemplo, a los arminianos, ellos dicen que debido a que Dios insertó una pequeña semilla en el corazón del hombre, es por eso que el hombre es capaz de responder al pecado. Pero ¿a dónde? Si eso es verdad, ¿a dónde nos lleva? A que Dios es el que hizo toda la obra, porque si Dios no hubiera puesto esa semilla, el hombre no pudiera conocer. Entonces, todo esto ahora se llega a decir, el hombre tiene puesto ahí algo que le permite responder positivamente a Dios, y ese algo Dios se lo puso. Decía, la perseverancia es asunto del hombre. Recuerden que el quinto punto del calvinismo habla de la perseverancia de los santos, y cómo es que en esa perseverancia el Señor está interviniendo para llevarlos hasta el final. Por eso la Biblia nos enseña, solo el que persevere hasta el fin, este será salvo. No está hablando de que esto sea una carrera y que se pueda perder en el camino. Pues no perseveró, perdió la salvación. No, nos habla de que cuando es realidad la salvación, ese que es verdaderamente salvo va a perseverar hasta el fin, porque la perseverancia la da Dios mismo, ¿no? Y lo podemos ver en el paso de nuestras vidas. Si alguien en el paso de su vida deja de creer, deja de congregarse, deja de estudiar la Biblia, lo único que va a mostrar es que simple y sencillamente no tenía la salvación, porque la salvación no se pierde. Dios va a hacer que perseveremos hasta el fin. Agustín no fue áspero con ellos, solo les enfatizó la predestinación y la perseverancia de los santos como obras de Dios de principio a fin. Esto solo basado en su voluntad y no en preconocimiento del mérito futuro de los elegidos, ¿verdad? Es decir, dice ahí en Efesios que Él nos escogió de esa manera, en amor habiéndonos escogido por el puro afecto de su voluntad. O sea, y esto nos lo comprueba como con la forma en la que eligió a Israel. A Israel dice
que igualmente, Deuteronomio 7, lo escogió por el amor que le tuvo. Nada más. Dios eso es lo único que usa para escoger amor, ¿verdad? Pero yo les digo, si no comprendemos el amor de Dios, menos somos capaces de entender la elección de Dios. Dios elige, Él es soberano absoluto y basa su elección en lo que Él decide hacer, ¿verdad? Dios los eligió y el número ya está dado. Esto es muy interesante porque lo primero que nos surge, ¿verdad? Al escuchar lo que dijo Agustín, entonces, ¿ya para qué evangelizo si el número ya está determinado? Sin embargo, lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? En Romanos, después de Pablo expresar en Romanos 8 y 9, cómo es que la salvación es absolutamente de Dios, cómo es que Él tiene ahí en Romanos 8:29 la cadena inquebrantable, a los que antes conoció estos llamó, a los que llamó predestinó, no viene así el orden. Vamos a leerlo mejor porque se nos olvida. Romanos 8:29. 29 y 30, sí. ¿Quién lo lee con voz de arcángel? Con voz de mando, así como trompeta de Dios, como estruendo de muchos aguas. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios realiza toda la obra, a estos pasajes se les llama la cadena inquebrantable, y ahí se nos dice que Él estuvo haciendo todo siempre para nosotros, ¿no? Pásenle. Y estaba yo en por qué ese número de los elegidos ya está dado. Cuando llegamos a Romanos 10:1, después de que dice que Dios va a hacer todo en Romanos 8 y Romanos 9, en el 10:1, ¿qué dice? 10:1. ¿Se dan cuenta? Dice, el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. ¿Cómo? Si nos acaba de decir que Dios hace todo, ¿por qué Él está orando por la salvación de Israel si el número ya está dado? Bueno, nos está dando un ejemplo. El número ya está dado, pero nosotros no conocemos a los que van a ser salvos. Entonces, en gran medida, lo que hacemos al compartir el Evangelio es irle a decir a la gente, posiblemente tú eres salvo. Y ojo, posiblemente tú eres salvo. Porque a nadie le podemos asegurar la salvación, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el número está dado, nosotros seguimos compartiendo el Evangelio. Y dense cuenta que este es uno de los principales ataques al calvinismo, que los calvinistas no evangelizan. ¿No es cierto? Los calvinistas evangelizamos. Lo que tenemos los calvinistas es que no creemos que nosotros vayamos a hacer salvo a alguien. Los arminianos o pelagianos o semipelagianos sí creen que ellos van a hacer salvo a alguien por la forma en la que se lo digan, por el convencimiento que le den, por lo que hagan con ellos, creen que ellos son capaces de hacer que alguien sea salvo, ¿no? Decía también Agustín, la perseverancia llega por medio de su propio poder, el cual es un don de Dios. Cuando hablamos de su propio poder, del poder de Dios, porque Él está realizando en su totalidad la obra del Señor. Y ojo con esto, aquí no hay de, bueno, pues si no persevero es porque Él no me hace perseverar y ya, ¿verdad? No, somos responsables, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 4, versículo 5, la voluntad de Dios es que nosotros estemos persiguiendo la santificación. Algunos van a ser salvos así como por fuego, ¿verdad? Porque no
lucharon por esa santificación, y otros van a estar muy cerquita de esa santidad debido a la forma en la que han buscado honrar a Dios por medio de la obediencia. Pero algunos dicen, bueno, mira, como quiera que sea, pero voy a ir al cielo. Bueno, acuérdense que vamos a ser galardonados, vamos a recibir premios por llegar allá. ¿Y qué vamos a hacer con esos premios? Los vamos a lanzar con esas coronas a los pies de Cristo. Sin embargo, nos habla de que Dios pues, nos va a colocar en una posición allá arriba de una manera de acuerdo a cómo hayamos nosotros fructificado, dado fruto en base a lo que Él demanda de nosotros. Dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Debemos de estar en ese trabajo de estar buscando obrar la justicia de Dios alrededor de nosotros, ¿verdad? Agustín llevó a la iglesia a una posición más bíblica y la liberó de maestros como Pelagio y otros. En el concilio de Orange en 529 condenó a los semipelagianos. Los católicos romanos no siguieron totalmente a Agustín, prefirieron las enseñanzas de Tomás de Aquino. Y por ahí están las confesiones de Agustín. Me encontré esa portada antigua que dice las confesiones del glorioso doctor de la iglesia San Agustín. Lo consideraron un doctor en el sentido de que él llevó a una cura a la iglesia. Acuérdense que con la entrada de Constantino se deformó completamente el cristianismo y Agustín lo llevó a una posición más bíblica, pero tristemente pues Agustín murió y volvió a haber todo tipo de herejías, ¿verdad? Otro hombre, Atanasio, noten, nos regresamos un poco, Agustín llegamos al 430, pero aquí nos estamos regresando. Él era de una familia aristócrata de Roma. Muy interesante que todos estos hombres van a provenir de familias aristócratas o bien van a tener a alguien que les ayude al estudio de manera económica, porque como hasta nuestros días el estudiar es muy caro, ¿verdad? Y en ese tiempo lo era, pero estos hombres van a tener una característica de que dentro de ese estudio elevado, dentro de esa erudición, van a lograr estudiar la Biblia, estudiar a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos, y van a lograr mejorar bastante a la iglesia. Él fue el primer padre de la iglesia de salir de una familia cristiana, es decir, su familia ya era cristiana. Interesante también que sea segunda generación. Aquí la mayor parte de nosotros somos primera generación. ¿Alguien es segunda generación de cristianos? O sea, que ya hayan nacido en una casa donde eran cristianos, ¿sí? Tercera, raros. Véanlo, es raro. Ese no es cierto. Porque la mayor parte de nosotros somos primera generación, ¿sí? En que hemos recibido apenas esa instrucción. Instruido en retórica y leyes, con profundo conocimiento del griego. Ojo, no son cualquiera que agarró la Biblia y la empezó a hojear y dijo, ya la manejo. No, profundo conocimiento de griego. ¿Qué idioma está aquí rigiendo? Está el Sacro Imperio Romano en funciones. ¿Qué idioma es el que están trabajando? Latín. Y él tiene que aprender griego porque lo que están usando es la Vulgata Latina de Jerónimo, ¿sí? Pero ellos dicen, para poder conocer más verdaderamente los orígenes, tenemos que tener el griego, porque todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Hay una teoría de que el Evangelio de Marcos se escribió en hebreo y luego fue traducido al griego, pero no es muy aceptada porque el hebreo ya definitivamente había muerto para ese entonces. Entonces se cree que todo el Nuevo Testamento, incluido Marcos, fue escrito en griego y él tuvo un profundo conocimiento del griego. Esto está caracterizando a estos que están renovando a la iglesia
Y lo mismo va a caracterizar a los reformadores en los 1500, también van a tener un profundo conocimiento del griego. Fue gobernador en las provincias de Italia. Como gobernador llegó a la iglesia en Milán para resolver los conflictos católicos y arrianos. Arrio, acuérdense, Arrio no aceptaba la deidad de Cristo. Arrio decía que Jesucristo simplemente había sido un gran profeta, ¿no? Y que cuando se bautizó, ahí la divinidad entró a él. Y Arrio va a ser, pues en alguna manera, el que va a influenciar después a los musulmanes para que crean en un gran profeta que fue Mahoma. Milán, muy interesante también, Milán hasta la fecha, Milán tiene grandes universidades con reconocimiento mundial, ¿sí? Y siguen siendo de gran reconocimiento. Él era un cristiano ortodoxo, pero no se había bautizado. Afirmó el credo de Nicea. El credo de Nicea nos hablaba de Cristo como homoiousios, es decir, tenía 100% naturaleza hombre y 100% naturaleza divina, la unión de las dos naturalezas. Escribió ampliamente en contra de los arrianos, el ministerio de la encarnación del Señor, acerca del Espíritu Santo. Su amplio conocimiento del griego fue definitivo en la aceptación de sus escritos. Su obra acerca del Espíritu Santo es considerada como una contribución muy significativa a la teología. Ya como obispo fue conocido como un gran predicador, aunque alegórico. ¿Por qué? ¿Qué significa ser alegórico? Ya les expliqué alegorismo y literalismo. Los alegóricos, ¿verdad?, se acercan a la Biblia, aunque hacen hermenéutica y exégesis, buscan darle una interpretación basada en lo emocional y en un significado más bien figurado, ¿verdad? Lo que puede significar la Biblia según ellos. Y esto lo hemos practicado nosotros en los orígenes de nuestro cristianismo. Estoy seguro que ustedes alguna vez llegaron a un estudio en donde les dijeron, ¿tú qué crees que dice este pasaje? ¿Tú qué piensas que dice este pasaje, verdad? Y eso es una interpretación netamente alegórica. La Biblia dice lo que dice y tiene un mensaje específico, que no tenemos que andar viendo si lo sentimos o no lo sentimos, ¿verdad? Él era un tanto alegórico y esto hacía que su mensaje pues tampoco tuviera la profundidad que Dios demanda. Fue el que introdujo los cantos congregacionales y sus himnos dieron mucha enseñanza a la iglesia. Él va a introducir los cantos congregacionales. La alabanza, solo sabemos que las primeras descripciones que vimos de la iglesia, que cantaban algunos cantos, pero no se sabe exactamente cómo era. Hasta aquí él ya dice, debemos de cantar y alabar como congregación, todos unidos en alabanza al Señor. Más adelante, cuando lleguemos al 500, vamos a conocer a Gregorio, y él es el que va a introducir los cantos gregorianos, ¿verdad? Pero ya por el año 500. Su mayor trabajo, Los deberes de un siervo de la iglesia. Se considera el primer libro de ética cristiana. Primer libro de qué es lo que debe de hacer un cristiano. Recuerden, el cristiano debe estar trabajando para el Señor. Como cristianos no podemos estar aletargados o sin estar dando algún servicio al Señor. Sus contribuciones fueron de gran impacto para la relación iglesia-estado. Recuerden que aquí están unidos iglesia y estado desde Constantino, año 311. Pero él va a normar esa relación. Cuando la iglesia y el Estado se unen, la peor corrupción surge, ¿sí? Pero él va a dar algunas normas para separar el orden del Estado y el orden de la iglesia. Ahí. Llegamos a otro Jerónimo, igual vean, 345-419. Él nació en Aquilea, educado en Roma, bautizado a los 30. Poco después comenzó su vida como peregrino. Inició en Galia o Francia, en donde estudió teología.
ahí se hizo monje y promotor del ascetismo. ¿Qué era el ascetismo? Renunciar a lo material. Subyugar al cuerpo para exaltar al espíritu. Dentro de rechazar lo material, el vestido, algunos iban de ermitaños, se subían a una torre ahí, porque practicaban el ascetismo, es decir, hacer que el cuerpo sufriera, ¿no? Porque supuestamente de esa manera iban a exaltar el espíritu. En el 375 se va a Antioquía y ahí inicia su estudio de la escritura, noten, en hebreo y griego. Y recuerden, Jerónimo hace la traducción a la Vulgata latina, pero ¿de dónde la toma? Del griego y del hebreo que él conocía. Y él decía, ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Fue ordenado como sacerdote y fue discípulo de Gregorio Nacianceno, ¿verdad? Otro que vemos por ahí. Esa está muy chiquita, pero sí alcanzan a ver la letra, ¿va? ¿Sí? ¿Perdón? Los de adelante sí. Si no, en la que la cambio nos atrasamos, pero bueno. Sus compañeros fue Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza. Estos hombres ya están en la zona de Turquía, todos estos muy estudiosos, y muchos de ellos sin ser sacerdotes empiezan en ese estudio profundo. Ahí tuvo contacto con Orígenes por sus escritos, Orígenes de Alejandría. Ellos están en Antioquía. Recuerden que si vemos el mar Mediterráneo, está Jerusalén en la orilla, en la parte baja está Egipto, ahí es Alejandría, y en la parte alta, hacia Turquía, ahí es Antioquía. Estas dos escuelas van a luchar por la interpretación. Alejandría alegóricos, Antioquía literales. Pero está en ese movimiento. Estando en Roma nuevamente inicia su estudio de la escritura y promueve el ascetismo monástico. En 386 se instala en Belén y ahí hace su traducción al latín de la Biblia. Sus trabajos incluyen trabajos de los comentarios, traducción de los comentarios de la Biblia de Orígenes, traducción de otras obras, tratados históricos, ensayos teológicos. Todo esto lo tenemos, pero el accesar a todo este tipo de información cuesta trabajo porque los libros son muy caros. ¿Qué era la época monástica, verdad? Siguiendo a Pablo, rechazaban los placeres físicos, lo que decía Carlos. Atanasio escribió un libro acerca de un monje llamado Antonio, cuya biografía influenció a más a hacer lo mismo. El hecho de que la iglesia ahora tuviera poder lo vieron como una contaminación. Ahora, según ellos, era necesario retirarse de la iglesia a vivir una vida aparte. Y eso es lo que están haciendo, ¿no? Viviendo aparte, fuera de la iglesia. Se hacen los monasterios, ¿verdad? Ya había antes, pero lo están enfatizando más en este momento. Y noten, el desierto se convirtió en un refugio en donde podían vivir en pobreza extrema y comer solo lo necesario para sobrevivir. Pero ¿dónde estaba el estudio? ¿Dónde estaba el leer? Pues no, nada más creían que con abstraerse, ¿verdad? Salirse ya con eso era suficiente. Pero si ustedes han oído historias de algún monasterio o de un convento, saben que son historias de terror lo que viven ahí dentro. ¿Por qué? Porque mentira de que al enclaustrarse no van a tener pecado, al contrario, por estar enclaustrados, peores pecados se viven ahí. Sus años de alejamiento en este sistema dicen que le llevó a tener las más extrañas visiones y junto con ellas las más extremas necesidades sexuales, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por lo mismo. Muchos de ellos vieron que Génesis 2:18 les indicaba que no debían vivir solo. ¿Qué dice Génesis 2:18? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿verdad? Pero su mala interpretación los llevó a crear monasterios.
En lugar de decir, necesito una pareja, dijeron, pues vamos a vivir juntos, puros hombres y puras mujeres, porque no es bueno que el hombre esté solo. Como hombre monja, como hombre monje, como mujer monja. Los lugares para hombre monasterio, para monja convento. ¿Qué quiere decir lugar de reunión en latín? Ellos decían que sentían que Dios les había llamado a la meditación, pero otras monjas huían de matrimonios arreglados, otras eran forzadas a ser monjas, incluso por los padres que no querían pagar sus bodas, ¿verdad? Porque como había que dar una dote, pues mejor mi hija se va al convento, ¿verdad? Una historia ahí de Jerónimo y Paula, recuerden, dijimos que los llevó a tener ahí necesidades sexuales, ¿verdad? Por la ley natural, ¿verdad? Jerónimo se deleitaba en leer autores paganos y batallaba constantemente con sus deseos sexuales, recordando imágenes de bailarinas en Roma. Su deseo de evitar esto le llevó a dar enseñanzas muy raras acerca de la abstinencia sexual. Él estuvo a favor de la virginidad perpetua de María, decía no necesitar bañarse porque ya Cristo lo había limpiado. Entonces, imagínense qué tipo de monjes eran, ¿no? A pesar de ello, no se libraba de sus deseos sexuales. En su deseo desesperado inició sus estudios de hebreo. Algo parecido a lo que vamos a ver con Martín Lutero, ¿sí? Esto no hizo que lograra deshacerse de sus pensamientos. Entiende que no debe vivir solo, regresa a Roma, se dedica a la traducción de la Biblia en latín. Estando en la mansión de Marcela, conoce a Paula, quien sería su compañera académica. Muere antes de completar su proyecto de traducción, ella, ¿verdad? Y él muere 15 años después. Va a ser su compañera académica, ¿sí? Todavía no hay celibato, el celibato va a llegar hasta el año 1100, pero al parecer no se va a casar, porque va a seguir creyendo en el monasticismo y nada más va a ser su compañera académica. Llegamos con los grandes capadocios, ¿verdad? Portadores del credo de Niceo, Basilio, Macrina y Gregorio. Capadocia está, recuerden, está el mar Mediterráneo, acá está Jerusalén, en la esquinita es Antioquía de Siria, abajo es Alejandría, hacia acá es Turquía y al centro es Capadocia. Entonces, noten cómo nos venimos moviendo de Jerusalén, Alejandría, Antioquía, y ahora nos movemos un poquito más al oeste hacia los capadocios. Macrina funda monasterios y conventos, juntos ayudan a unificar el imperio. Está dividido el imperio, tenemos al imperio bizantino en toda esta zona de Jerusalén, Turquía, y al imperio en Roma, ¿verdad? En toda Europa, la parte baja de Europa, y ahí está dividido el imperio, están viviendo el imperio bizantino en donde hay dos centros de poder, eso va a cambiar más adelante. Su ascetismo fue ejemplar, esto contribuía a los pobres, ¿verdad? Ayudaba de manera desmedida, por ahí, no sé si han oído, pero ya es después la historia del monje que le gustaban los animalitos, monje católico, San Martín de Porres, ¿verdad? Que es hijo de un muy rico, un hombre muy rico, y él decide vivir de la manera más humilde posible. En sus monasterios y conventos inician la educación o enseñanza de niños, muy interesante. Vamos a llegar un poquito más a ver algo acerca de los conventos, pero están aprendiendo. Parte de lo que hacían en los monasterios y conventos, por ejemplo, aprenderse los salmos de memoria, aprenderse libros de la Biblia completos. Y lo hacen, pues no tenían nada que hacer, ¿sí? Absolutamente nada que hacer, pues se aprenden grandes porciones de la Biblia de memoria. Pero junto con eso empiezan a estudiar otras cosas por observación, de maneras empíricas, ¿verdad? Y ver qué sucedía con algunas cosas. Y de repente, pues ya sabemos un montón, y ahora qué hacemos con tanto conocimiento. Existía la escuela griega era para mayores de edad, no había escuela para niños, ¿sí?
una niña aprendía al lado de la madre, un niño aprendía al lado del padre, y el que tenía una madre y padre ignorante, pues por lógica, ¿cómo salía? Pues igual de ignorante, ¿verdad? Y entonces aquí a ellos se les ocurre, pues vamos a enseñar a los niños, ¿no? Vamos a darle enseñanza a todos esos desprotegidos. Durante los 300 y 400, los cristianos ganaron lo que nunca tuvieron, paz y poder. Desafortunadamente esto los hizo más mundanos que piadosos, ¿sí? Porque ya no hay persecución, hay libertad religiosa, se puede vivir el cristianismo como uno quiera. Algo parecido a lo que vivimos hoy en día, ¿verdad? Esto nos hace ver que el reino de Dios, en el reino de Dios la calidad es más importante que la cantidad, ¿sí? No estamos diciendo que una iglesia que sea grande es mala, ¿verdad? Pero el Señor está más interesado en que crezcamos espiritualmente que en número. Por eso decimos, nos debemos de preocupar por la profundidad de la enseñanza y que Dios se encargue del crecimiento de la iglesia. Evangelizamos, sí, pero no tenemos como fin hacer crecer a la iglesia, sino hacer crecer la espiritualidad de los miembros de la iglesia. Muchos se convirtieron con la idea de tener una deidad más a su favor. Aquí, como ya el cristianismo es una opción, pues es como si dijeras, voy a tener mi herradura, mi sábila, mi trébol de 4 hojas, mi pata de conejo, ajos, ¿verdad? Ahí ojo de, miren todo lo que tenían los hermanos, ¿no? De eso se convirtieron. Y de paso soy cristiano, ¿sí? O sea, para tener, pues, completo mi esto. Hubo también quienes se convertían al cristianismo solo por obtener estatus. Acuérdense, la persecución te causaba la muerte ser cristiano. Pero después de Constantino ya era de nivel, ya era de estatus, ¿no? Entonces les convenía porque a lo mejor aspiraban hacia algún puesto político. Recuerden que al principio la iglesia está gobernando junto con el imperio. Otros pensaban que si se ponían a la iglesia podían ser exiliados, entonces pues mejor me uno, pero creyentes no eran. Eso hizo que el cristianismo se empezara a asociar con las instituciones terrenales. En lugar de ser una comunidad invisible, ahora eran muy vistos, ¿verdad? Sus aspectos institucionales se convirtieron en algo más importante que el evangelio. Y noten, este peligro lo corre la iglesia siempre, ¿sí? Hay iglesias que están más interesadas en mantener su denominación, o sea, somos, y no porque las denominaciones sean malas, bautistas, presbiterianos, metodistas, ortodoxos, hermanos libres, lo que sea, están más preocupados por la denominación que por su conocimiento bíblico, ¿no? Y esto, pues lo corre el peligro la iglesia porque el evangelio se pone en riesgo, ¿no? Independientemente de la denominación, que lo que hace es simplemente darnos la idea de en qué creemos, ¿verdad? Y cuáles son nuestros fundamentos doctrinales. Lo que nos debe de llevar al fundamento es la Biblia, ¿verdad? Es fácil caer en este engaño cuando nos enfocamos más en lo social que en lo espiritual. Y como ejemplo, hablamos de la salvación, pero hablamos de ese evangelismo que busca atraer a la gente a la iglesia. Hay iglesias que se concentran mucho en ver cómo atraen a la gente. Y por ahí hubo una moda en que decían, hay que preguntarle al inconverso qué quiere ver en la iglesia. ¿Sí? O sea, noten, ahora el inconverso va a marcar qué es lo que debe de hacer la iglesia, en lugar de que sean los creyentes. Y por ahí hay un hombre en Estados Unidos que puso esto de moda, que les dijeron, no, pues al hombre le gusta estar en su sillón ahí viendo la tele. Y entonces dijo, pues hay que traerles reposets a los hombres a la iglesia, y vamos a que ahí estén cómodos y vamos a permitir que ellos elijan qué se va a ver, ¿no? Para que vengan a la iglesia.
A los hombres les gustan los autos y las motos, entonces vamos a traer una exposición de autos o una exposición de motos para que vengan a la iglesia. Pero noten, esto pues es nada más simplemente querer tener una actividad social, querer atraer a la gente por medios que no son netamente bíblicos. Y es muy interesante porque si ustedes, y lo vamos a seguir viendo, hay ciclos en la historia de la iglesia en donde se van repitiendo las cosas debido a la falta de espiritualidad dentro de la iglesia. Entre más se cae la iglesia, más cae en este tipo de engaños, ¿no? Dejamos de ver a Dios para ver los logros de los hombres. Algo que tienen algunas iglesias, y no les voy a dar nombres, este año vamos a abrir tantos estudios en las casas y los tenemos que abrir y a ver cómo leas, pero tú abres uno y te abres otro y tú abres otro en tu casa, ¿verdad? Y a fuerza los tenemos que abrir. Y lo logran. Y al fin de año, pues ¿cuántos estudios bíblicos se abrieron en este año? Pues se abrieron 30. ¿Y cuántos asiste a la gente ahí? No, pues empezaron asistiendo muchos, pero ya de los 30 nada más nos quedan 10, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de abrir estudios bíblicos. No es sino de lo que se trata es que demos profundidad en los estudios bíblicos, de que seamos profundos, claros, precisos en los estudios bíblicos y que crezcan de manera natural. Muy interesante, todo mundo dentro de la iglesia quiere enseñar, pero a veces les preguntamos, bueno, ¿y cómo te preparas? No, pues yo leo un chorro, no leo, qué bárbaro, ¿no? Y miren, ser autodidacta no te lleva nunca a nada bueno, porque vas a leer simplemente algunos temas. Cuando pasamos por una enseñanza institucional, te vamos a enseñar los que están a favor, los que están en contra, cuando hay varias tendencias, cuando hay diferentes posiciones, para que tú tengas un verdadero discernimiento y no estés simplemente basado en la literatura que tú te has podido acercar a ti mismo. Cuando lo hacemos de manera institucional, vemos lo que se ha estudiado a través de la historia, lo que se ha estudiado actualmente y las diferencias que hay. El crecimiento puede ser bueno, pero también puede ser malo cuando se cree que el hombre es quien lo produce, entonces Dios no es glorificado, ¿sí? Les he dicho y les repito, ¿verdad? Iglesia Cristiana de la Gracia nunca ha tenido planes de expansión y de crecimiento. El crecimiento lo ha dado Dios. ¿Perdón? Ni sucursales. No creemos en las sucursales, creemos que el patrón bíblico es que la iglesia es autónoma e independiente. Una vez que una iglesia se abre, lo que ayudamos es a que formen a un grupo de ancianos. Y ya que está formado el grupo de ancianos, la iglesia es autónoma e independiente. No creemos en el formato de iglesia madre, iglesias hijas, porque eso ¿a qué nos llevaría? A un gobierno institucional, ¿no? Y entonces este es el líder que gobierna todas estas iglesias y puede, o sea, yo les digo, de repente aquí andamos, ya superamos los 600. De repente algunos los volteo a ver y digo, ¿y ese quién es? Si crecemos institucionalmente como es un gobierno congregacionalista como el presbiteriano, como algunos bautistas, como los anglicanos, como los católicos, ¿verdad? Pues vamos a tener que hacer una estructura piramidal y peor se va a desconocer todo lo que sucede en las partes bajas. Cuando una iglesia se gobierna de manera independiente, puede tener un mejor control sobre el gobierno y sobre la congregación, ¿verdad? Es más importante si crecemos en la obediencia a Dios dentro del lugar que Dios nos ha puesto. La unión iglesia-estado destruyó más rápido que lento lo que tomó cerca de 300 años en formalizarse, ¿sí? La corrupción fue rapidísima. Seguimos avanzando un poco en años, y nos quedamos ahí 5 eventos que debemos de conocer. Concilio de Constantinopla 318, acuérdense que en el 311 Constantino oficializó el cristianismo como la religión. Recuerden también
que hasta este punto el cristiano es llamado católico, pero el problema fue cuando Constantino lo unió con el Imperio Romano, entonces lo que lo deformó fue el catolicismo romano. Éramos católicos porque, ¿qué quiere decir católico? Universal, ¿verdad? Y éramos cristianos universales. Emperador Teodosio declara al cristianismo como la religión oficial del imperio hasta el 391. Ya murió Constantino, Constantino lo hizo a la fuerza y aquí dicen nos conviene. Cuando muere Constantino quieren revertir eso, pero llega este hombre y dice, ¿saben qué? Nos conviene porque ya tenemos la estructura para tener el control de la manera que nosotros queramos. Concilio de Éfeso, ya para el 431, acusa a Nestorio de enseñar dos naturalezas de Cristo. Concilio de Calcedonia, en el 451, cuarto concilio general, asisten más de 500 obispos, condenan el monofisismo, aceptan una persona, dos naturalezas, diofisista, que el monofisismo nos habla más de una sola naturaleza en Cristo, ¿verdad? Negaban la plena humanidad y de algún modo también apoyaban el libre albedrío. Y luego viene la diofisista, en donde hablaban de una suma de dos naturalezas, es decir, 50% humano, 50% divino para formar un 100%, pero la real es 100% humano, 100% divino. Segundo concilio de Constantinopla en el 553, en 542 aceptan el diofisismo y declaran a María Virgen Perpetua, ¿verdad? Noten hasta qué año va a ser eso. 542 años, donde pues ya solo tenemos escritos que hay que interpretar, no simplemente declararlo y ya por una creencia. 4 nombres que debemos de conocer: Teodoro de Mopsuecia, Nestoriano de Antioquía, Benedicto de Nurcia, que es San Benito, ¿verdad? Escribió un manual para monjes, funda monasterios en iglesias con su hermana, que se llama Escolástica. ¿Han oído hablar de la Escolástica? ¿Sí? ¿Cómo empezaron? Diciendo, hay que enseñar. Y la hermana Escolástica va a ser, de donde viene nuestro término escuela, ¿verdad? Y va a decir, hay que enseñar. Pero Benito le va a poner normas a los monjes. Vamos a verlo. Una que les va a poner es que tienen derecho a una almohada, ¿sí? O sea, porque eran tan ascéticos que se martirizaban de formas terribles, y dice, bueno, entre una de tantas vamos a ver otras, no les digo más porque las vamos a leer. Gregorio, primer obispo de Roma, que obtiene el estatus que después sería ligado al título papa. El papa número 64, de acuerdo a los católicos romanos. Él va a introducir los término cariñoso de decir padre, ¿sí? Y lo que van a hacer a partir de Gregorio es ir en retrospectiva, ir a buscar al que consideraron mejor, ¿verdad? Para decir, este era el papa en ese tiempo. Había 15, bueno, pero este era el bueno. Oye, pero aquí había 20, sí, pero este era el bueno. Y así van a llegar a Pedro, pero lo van a hacer del año 540 para atrás. Otro hombre, Agustín de Canterbury, monje enviado por el Papa Gregorio I a fundar la iglesia en Bretaña, después que los bárbaros destruyeron trabajos misioneros previos. Términos que debemos conocer: Concilio General, uno de los 7 concilios acordados por el Imperio Occidental y el Oriental. Eran generales porque el imperio está dividido y juntaban a las dos partes. Se hacían ahí en el estrecho que hay en Turquía, que une, vamos a decir, Asia Menor con Europa. ¿Cómo? Bósforo. Porque
se juntaban de este imperio, ahí nada más cruzaban el rito a la Hagia Sofía o a la Catedral del Santo Conocimiento, y ahí tenían sus concilios, y si no llegaban a un acuerdo, pues nada más cruzaban el rito y cada quien se iba a su lugar sin que lo mataran por hereje, porque si se metían más en el territorio y no llegaban a un acuerdo, segurito cuando iban de regreso los iban a matar por herejes. Apolinarianismo, creencia de que Cristo no tenía una mente humana, el primer concilio de Constantinopla lo condenó. Teotokos, término griego que quiere decir portadora de Dios, así reconocieron a María. Nestorio se opuso diciendo que no solo llevó solo a un ser divino, sino al Dios hecho hombre, quien era Dios y hombre y completamente Dios. Acuérdense, hay tres términos: Teotokos, Cristotokos y Antropotokos. Esta es portadora de Dios, Teotokos. Antropotokos, portadora del hombre. Y Cristotokos, portadora de Cristo. Creemos más en Antropotokos, es portadora del hombre o bien de la parte humana de Cristo. Pero ¿qué suena mejor? ¿La Virgen le dio vida a Cristo o Cristo tomó la vida de la Virgen María? ¿A quién le damos más gloria, honra, poder y alabanza? Cristo tomó la vida de la Virgen María. Porque si decimos que Dios tenía madre, pues la madre es superior al Padre, ¿verdad? Y eso es lo que hace la Iglesia Católica al llamarle no portadora de Dios, sino madre de Dios, ¿verdad? Nestorianismo, la creencia de que Cristo eran dos personas separadas, una humana y una divina. Esta es la mejor llamada hiperdiofisismo, más allá de sus naturalezas. Monofisismo, del griego monofisis, una naturaleza, la creencia de que Cristo absorbió completamente la naturaleza humana, también llamada euticianismo, según otro de sus proponentes. Podríamos estudiar cada una de ellas, pero la idea es que tengan nada más una embarrada panorámica, porque si no, no acabamos ni en 2 años todo el estudio de la historia de la Iglesia. Vamos en la diapositiva 218 de 650 y cada vez crecen más. O sea que para cuando acabemos este estudio debo de dar por las 700, porque siempre le pongo algo nuevo. Entonces, aquí la idea es que tengamos nada más un conocimiento general. Dijimos ya que ha crecido toda esta herejía, pero ya cuando llegamos a los años 600 vamos a empezar con el oscurantismo, ¿sí? Ya la Biblia no puede ser estudiada más que por la Iglesia Católica Romana. Si cuando lleguemos a los 700, bueno, ahí en el 664 surge el Islam, van a derrotar al Imperio Bizantino y se va a correr el centro de poder a Roma, y entonces ahí va a quedar el Imperio Romano, y entonces va a ser catolicismo romano exclusivamente, ¿verdad? Y de ahí empieza la deformación total hasta que lleguemos a los años 1100, 1200, en donde vamos a conocer a los pre-reformadores, para llegar a los 1500 con los reformadores, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar ahí. Sigue la de Benito, o San Benito o Benedicto de Nurcia, y ahí nos vamos a quedar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre, queremos agradecerte porque entre más estudiemos tu historia, más nos damos cuenta de cómo es que tú la has controlado, nos damos más cuenta cómo es que tú has estado presente en cada momento. Y Señor, seguimos rogándote que tú nos hagas ver la responsabilidad que tenemos hoy para con las generaciones futuras, de entregarles un cristianismo bien cimentado, bien fundamentado. Ayúdanos, Señor, porque siendo nosotros primera generación de cristianos, nos encontramos como al principio, encontrando qué es la iglesia, encontrando qué es lo que dices tú, pero
Te damos gracias porque nos llevas al entendimiento que llevaste a estos hombres de la primera iglesia y a los reformadores a decir que lo que tenemos que hacer es regresar a los orígenes, regresar a la Biblia, regresar a lo que dijeron los padres apostólicos, los padres de la iglesia, para mantenernos fieles a tu palabra. Ayúdanos, Señor, pues te lo rogamos en Cristo. Y Padre, pues bendice los alimentos que vamos a tomar y la comunión que vamos a tener. Oramos a ti en Cristo. Amén. Amén.